Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a este magno evento, al doctor Ulises López por la invitación para hablar de la válvula tricúspide y de la reparación borde-borde de la misma. El tema se titula Papel de la ecocardiografía en la reparación borde-borde de la válvula tricuspidia. Y bueno, los ecocardiografistas nos sentimos muy contentos en este tipo de procedimientos estructurales debido al papel protagónico que juega el ecocardiograma para poder llevar a cabo la reparación de esta válvula de manera percutánea. Pero ¿a qué nos enfrentamos los ecocardiografistas en cuanto a la imagen de esta válvula? Es difícil obtener imágenes de la válvula tricúspidea, principalmente por su posición anatómica. Ya ven que se encuentra mucho más anterior. La cúpula de la válvula está ligeramente a la derecha en el tórax y además las valvas de la válvula tricúspide, a diferencia de la válvula mitral, son mucho más delgadas. Tiene una morfología en forma de D y se dividen en tres segmentos. Uno de ellos es el septal, que es bastante más plano, y los segmentos anteriores y posteriores son ligeramente redondeados. Además, como pueden ver aquí en la imagen, la parte inferior de la válvula tiene varios pues músculos entrecruzados que van desde el borde libre de la pared libre del ventrículo derecho hacia la base de las valvas, lo cual hace incluso hasta difícil poder medir el diámetro diastólico basal del ventrículo derecho debido a la cantidad de tejido redundante que existe y la parte fibrosa pequeña comparada con la parte muscular que está un poquito más gruesa y fija. Tienen además varias morfologías y creíamos que siempre eran tricúspides, pero ya ven que la publicación de Rebecca Hahn del 2017 dice lo contrario, que hay también varios pacientes que tienen no solamente 3 valvas, sino 4 o 5. Esto era lo que les comentaba, que además la posición con respecto al ecocardiograma transesofágico de la válvula tricúspide es bastante anterior y ligeramente hacia la derecha, lo cual hace que esté bastante alejada del haz ultrasonográfico y que por lo tanto tenemos que hacer ahí algunas maniobras para tratar de alinearnos y poder sacar una imagen más clara de la válvula. Además, el trayecto de la sonda del ecocardiograma transesofágico hace que a nivel del plano valvular tricuspidio se encuentre no como la válvula mitral, que está completamente perpendicular al haz ultrasonográfico, sino que tiene cierta angulación. Entonces, requiere que utilicemos la resolución lateral del ecocardiograma para poder reproducir la imagen. Incluso ahora, por eso existen nuevas técnicas ecocardiográficas como el NPR, como el Multiplanar Reconstruction, para poder alinearnos y sacar una muy buena imagen de la válvula tricúspide. Esto era lo que les comentaba de la anatomía de la válvula, que tiene múltiples cuerditas tendinosas y además de los músculos papilares, uno de ellos que es muy importante anatómicamente hablando es el que se encuentra con el asterisco blanco, que es el músculo papilar anterior, ya que divide a la valva anterior de la valva posterior y es una estructura anatómica que nos ayuda también a ubicarnos en dónde estamos, si en la valva anterior, en la posterior o en la septal. Los asteriscos de color verdecito muestran el músculo papilar posterior, que es un poco más pequeño y bífido, pero vean la cantidad de musculitos que se encuentran por debajo de la valva. Y la valva septal pues está mejor adherida al miocardio septal y también tiene músculos papilares, pero son un poquito más pequeñitos, como el miocardio, el músculo papilar septal.
Esta es la clasificación de la que hablaba, que conocen ya todos, porque está publicada en 2021. Es una recopilación de 579 pacientes, en donde hicieron las reconstrucciones ecocardiográficas tanto por eco bidimensional como por reconstrucción tridimensional, y de estos pacientes fueron evaluadas también por hemodinamistas que eran ciegos y que nada más observaron la válvula tanto en el 2D como en 3D, y tenían tanto un ecocardiografista como dos hemodinamistas evaluaron la anatomía de las válvulas, y se llegó a esta conclusión: de estos 574 pacientes, 54% tenían una válvula tricuspidia con 3 valvas y hasta 32% tenían 4 valvas. El tipo más común fue el tipo 3B, que quiere decir que la valva posterior se divide en 2 valvitas. Entonces son 4, pero porque la valva posterior está dividida en 2, y bueno, son válvulas tetracúspides. Y en un menor porcentaje puede estar en la clasificación tipo 4 o F, que son 5 valvas. Esa afortunadamente no es tan frecuente, porque reparar este tipo de válvulas cuando tienen más de 3 valvas, es decir, 5 valvas, es un poquito más complejo para el hemodinamista. Y aquí está la clasificación que con el ecocardiograma transesofágico tenemos que hacer para poder orientarnos y saber en dónde se encuentra el jet y qué características anatómicas tienen las valvas. Estas son las técnicas que han surgido en los últimos 10 años y que nos ayudan a complementar la información que nos da el ecocardiograma transesofágico. Esta es la fusión o la econavegación, donde podemos reconstruir el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Aquí todavía el software de Philips tenía el software para ventrículo izquierdo, pero bueno, podemos alinear y nos podemos orientar, además del ecocardiograma transesofágico, con la fluoroscopía para saber exactamente a qué nivel se encuentra el hemodinamista, y también ayudarnos a correlacionar los datos por ultrasonido con fluoroscopía. Este es otro tipo de fusión que también ha surgido y que ahora los tomógrafos cuentan con él, que es la fusión tomográfica. Bueno, las salas de hemodinamia ahora tienen esta facilidad de fusionar tanto la tomografía como el ecocardiograma transesofágico, y esta es la fusión tomográfica, donde pudimos ver incluso con colores las estructuras anatómicas, y nos da mucho más facilidad de una resolución espacial más completa. Este es un ejemplo de un paciente con una insuficiencia tricúspide grave que fue llevado a la reparación borde-borde, y vean cómo mejora la regurgitación significativamente. Los ecocardiografistas tenemos que utilizar varias vistas, entre ellas el esófago alto, el esófago medio, el eje transgástrico. El eje transgástrico corto es una de las vistas más importantes para poder tener una visualización de las 3 valvas desde el punto de vista del ecocardiograma bidimensional, pero que nos permite observar muy bien cómo se distribuye el jet de regurgitación y poder ver exactamente en dónde está la valva septal. Por ejemplo, ya ven que es la que está pegada al septum interventricular, la valva anterior que se encuentra abajo, porque estamos en el ecocardiograma transesofágico, y la valva posterior que se encuentra arriba. La mayoría de los pacientes que son llevados a reparación borde-borde de la válvula tricúspidea tienen una regurgitación que se encuentra entre la valva septal y la valva anterior, y cuando es así, la capacidad para poder resolver esa regurgitación es mejor que cuando el jet se encuentra entre la valva septal posterior, o sobre todo cuando se encuentra entre la valva anterior y la valva posterior. También tenemos que utilizar esta vista del transgástrico eje corto como una vista del esófago medio, más o menos. Aquí estamos en el esófago medio en un eje bicaval, vena cava superior, vena cava inferior. Aquí está la orejuela del lado derecho, el ventrículo derecho, y esta es la vista de agarre que le encontramos más o menos entre 100 y 120 grados en el esófago medio, donde vamos a ver lo que está del lado izquierdo es la valva septal, porque está el septum interventricular, y lo que está del lado derecho, dependiendo del explain, si hacemos el corte en el eje corto, ya sea cerca de la aorta o lejos de la aorta, la valva que está lateral puede ser anterior o puede ser posterior, pero este eje, el eje largo del ventrículo derecho, es el eje de agarre que nos va a permitir
permitir observar cuando las valvas entran entre el brazo del clip y el gripper para poder hacer un agarre adecuado. Además, tenemos que utilizar el eco tridimensional para poder ubicar el clip y la alineación con respecto a las valvas. Hay dos tipos de presentación de la válvula mitral. La vista del intervencionista pone a la aorta a las 11 y la vista que utilizamos para hacer este tipo de reparaciones es con la aorta a las 5 de la tarde. Eso ya depende mucho de cómo trabajen con el hemodinamista para ponerse de acuerdo y decidir cuál va a ser la mejor vista, pero la estructura anatómica que tenemos aquí, que es la aorta, es una estructura fundamental para ubicar la valva anterior, que siempre va a estar muy cerca de la válvula aórtica. La valva septal estaría en este caso aquí abajo, porque este es el septum interatrial, y la valva posterior estaría del otro lado. Es importante ponerse de acuerdo para tener más clara la ubicación de las valvas con respecto a estas estructuras anatómicas como la válvula aórtica y el septum interatrial. Ahora, ya desde el 2022 salieron los criterios para definir cuáles son los pacientes que tienen la anatomía ideal para poder llevarse o poder ser llevados a reparación borde-borde de la válvula tricúspide, y una de las variables más importantes es la longitud y la movilidad de las valvas. La longitud tiene que ser parecido a lo que hacemos con MitraClip, mayor a 7 milímetros, tanto la valva septal, la valva anterior o la valva posterior, tienen que medir al menos 7 milímetros para que se pueda llevar a cabo un adecuado agarre entre el clip y la valva. Y el gap de coaptación también es una variable, es un elemento indispensable para definir cuál paciente pudiera ser candidato y cuál paciente a lo mejor pudiera tener una anatomía demasiado retadora y con más dificultad para poder hacer esa reparación. Ese gap de coaptación se mide en el eje corto y es la distancia entre la valva entre las dos valvas donde se encuentra la regurgitación en sístole, es decir, con la válvula tricuspidia cerrada. Esa distancia, mientras mayor sea, habla de que la insuficiencia tricuspidia es mayor. Se hizo ya un corte en base a unas curvas de Rocky, se encontró que un gap de coaptación por arriba de 8.5 milímetros es el límite para decir sí o predecir el éxito o no del procedimiento. Otra de las variables que utilizamos para definir qué pacientes son candidatos a este tipo de procedimientos es la localización del jet. Lo ideal sería que esté entre la valva septal y la valva anterior, pero si se encuentra entre la valva septal y la valva posterior tampoco pudiera ser una contraindicación, y si se encuentra entre la valva posterior y la valva anterior, ahí es anatómicamente un poquito más complicada la reparación, pero tampoco es una contraindicación absoluta. Como pueden ver, lo rojo dice contraindicación relativa. Ahora, la imagen es indispensable para este tipo de procedimientos. Hay que ver que sea de buena calidad, que no haya reverberancias o que del lado izquierdo exista, por ejemplo, una prótesis biológica o mecánica que nos dé una sombra acústica que nos impida ver con facilidad la válvula tricuspidia, y también hacer un eje transgástrico para ver si en esa vista pudiéramos ver las valvas y definir si el paciente pudiera ser candidato a esta reparación. Este es un ejemplo de cómo medir ese gap de coaptación. Como les comentaba, en el eje corto a nivel transgástrico bidimensional se ve en sístole que tanto se separan las valvas y se mide, por ejemplo, en este caso mide 9.2 milímetros. Otra cosa nueva que cambió con respecto a las guías del 2014 de valvulopatías y de cuantificación de la insuficiencia tricuspidia es que desde el 2017 tanto la doctora Rebeca Hahn y el doctor Zamorano agregan 2 grados más de insuficiencia tricuspidia. Después de severa agregan masiva y torrencial. Esto se debe a que cuando los pacientes se llevaban a la reparación borde-borde de la válvula tricuspidia y tenían insuficiencia tricuspidia severa, pues se veía que no se reducía a ser moderado o a veces ligera, pero que sí había bajado el jet de regurgitación con respecto a lo que se observaba antes de colocar el dispositivo. Entonces, por eso agregaron esos 2 grados, para tener objetivamente un poco mejor cuantificado cuánto se reduce la regurgitación después de hacer esa reparación. Y
pues la vena contracta es una de las variables que si está por arriba de 7 milímetros o 0.7 centímetros se sabe que es severa, y cuando está por arriba de 21 milímetros es torrencial, como en el caso que vemos aquí abajo a la izquierda, donde vemos un eje corto a nivel del esófago medio, aproximadamente a 45 grados. Y aquí es muy importante utilizar esta herramienta que es el Explain, que no la podemos utilizar si no tenemos sonda de ecocardiograma transesofágico tridimensional, y que nos va a ayudar para hacer un corte ortogonal de la válvula tricuspidia. Desde, en este punto estamos a la mitad entre la valva anterior y la valva posterior. Todo lo que está cerca de la aorta es la valva anterior, lo que está lejos de la aorta es la valva posterior, y por lo tanto la comisura posteroseptal está de este lado, la comisura anteroseptal está aquí. Y cuando hacemos el Explain y nos dirigimos hacia la valva anterior, vamos a obtener esta vista que es más o menos a 100, igual en el esófago medio a 120 grados. Y esta es la vista que es la vista de agarre, que es el equivalente en MitraClip al eje apical de 3 cámaras. Entonces, lo que vamos a observar aquí cuando hacemos el corte anterior o cerca de la aorta es siempre esta valva, la que está cerca del septum interventricular, va a ser la valva septal, y la del otro lado le llaman en algunas publicaciones la valva lateral, pero en este caso pues es la lateral, pero anterior, porque estamos haciendo el corte más hacia la aorta. Y cuando hacemos el corte o el Explain o el corte a nivel de la valva posterior, vamos a observar siempre de este lado la valva septal, y en lugar de que sea la valva anterior, esta valva va a ser la valva posterior. Entonces, el eje corto, o le llaman inflow-outflow, el eje corto a nivel del tracto de entrada del ventrículo derecho, es una vista fundamental para la evaluación pre, durante y posterior a la reparación borde-borde de la válvula tricuspidia. Aquí vemos un ejemplo de una insuficiencia tricuspidia torrencial y de una insuficiencia tricuspidia moderada a severa del lado derecho. Otros criterios para considerar un paciente candidato a la reparación borde-borde son el remodelado del ventrículo derecho, que también ha cobrado mucha importancia debido a que ya ven que ya existen índices como el acoplamiento ventrículo arterial, que nos habla de qué tanta sobrecarga de presión tiene el ventrículo derecho y qué tanta capacidad de adaptación tiene a esa sobrecarga de presión el ventrículo derecho. Y se prefiere que el remodelado o la función ventricular derecha pues se conserve o que pueda estar ligeramente disminuida, pero de preferencia que no tenga una disfunción ventricular gravemente reducida, atribuible sobre todo a la insuficiencia tricuspidia. La presencia de electrodo, por ejemplo, por la presencia de un marcapasos, es otra entidad o una causa de insuficiencia tricuspidia por dispositivos o devices en ese lado, y no es una contraindicación, pero bueno, si existe la presencia del electrodo y no está contribuyendo del todo a la insuficiencia, y además el gap es muy ancho, pues también es una contraindicación relativa para el procedimiento. Pero más importante es la hemodinamia de la vasculatura pulmonar. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar grave, o sea, alta probabilidad para hipertensión pulmonar, es decir, la velocidad del flujo transtricuspidio supera los 2.8 metros por segundo, y además tiene datos que sugieren que la presión arterial media está por arriba de 30 milímetros de mercurio, y que el gradiente transpulmonar, que ya ven que también hay formas de calcularlo de manera no invasiva, nos indica que además de tener hipertensión postpulmonar postcapilar, tiene hipertensión pulmonar precapilar, es decir, por el grupo de hipertensión pulmonar 1 o el grupo de hipertensión pulmonar 3 o 4, que ya ven que es secundaria a un problema pulmonar, por ejemplo, la tipo 1 idiopática de base, hace menos factible que la reparación pueda funcionar, porque a lo mejor sí le puedes reducir ligeramente la regurgitación, pero los síntomas no son tanto por el problema de la válvula en sí, o que sea postcapilar el problema de la hipertensión pulmonar, sino es un problema más pulmonar que pues no nos va a ayudar mucho la reparación. Y la enfermedad del corazón izquierdo, sobre todo cuando existe una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, que tienen insuficiencia mitral grave, o si hay un problema de estenosis mitral, pues primero habría que reparar el lado izquierdo para poder intervenir el lado derecho. Este es el artículo. Hay varias publicaciones, dos de ellas donde llegaron a la conclusión con curvas de ROC, vieron que un gap de coaptación mayor a 8.4 era el límite mayor para decir que el procedimiento fue o no exitoso. Ahora, en cuanto contamos nosotros con la tecnología de Abbott, que es el dispositivo TriClip, y con la generación 4G,
y ahora que ya está aprobada por la FDA, la reparación borde-borde con este tipo de dispositivo, pues tiene la ventaja de que tiene dos tipos de morfología. Una, que es la NT, quiere decir que el brazo es un poquito más corto y puede tener una anchura, el cuerpo del dispositivo de 4 milímetros, que es el 4NT normal, puede tener un ancho mayor, 2 milímetros mayores a los 4 milímetros, es decir, 6 milímetros, y ese se convierte en White W, NTW, o el dispositivo de brazos más larguitos, que cada brazo mide hasta 12 milímetros, y el grosor puede ser hasta de 6 milímetros, y hay XTW, que es el dispositivo que más utilizamos en la reparación borde-borde de la válvula mitral si cumple con los criterios anatómicos adecuados. Esta publicación de Tobías, que está desde el 2021 en el American College, es la publicación de los primeros 50 casos que se llevaron a reparación de la válvula tricuspidia en un solo centro en Alemania, y recopilaron a 50 pacientes desde abril del 2018 hasta diciembre del 2019. No son tantos, pero pues no estaban, ya ven que primero se aprobó en Europa, de hecho este dispositivo tardó hasta apenas en el último mes está aprobado en Estados Unidos. Entonces es la experiencia del primer centro en realizar esta reparación, y encontraron que estaban viendo que el gap de coaptación si era menor de 7 milímetros, de 7 a 10, mayor de 10, para ver cómo les iba, y describen que de toda su serie de pacientes, de esos 50 pacientes, el 88% afortunadamente presentaban insuficiencia tricuspidia y se encontraba anatómicamente localizada entre la valva septal y la valva anterior, lo cual hace más sencillo o un poquito más factible la reparación. Solamente el 11% de estos pacientes tenían la insuficiencia tricuspidia entre la valva septal y la valva posterior, y afortunadamente solamente el 2% tenían la regurgitación entre la valva anterior y la valva posterior. Y lo que describen de la cantidad de dispositivos que utilizaron para reparar la válvula fue en el 46% de los casos 2 clips, que es lo que está descrito en la experiencia que se lleva apenas en México. Más o menos el promedio es de 2 clips por paciente para reparar esa regurgitación. Esta es otra de las primeras publicaciones en cuanto a la evidencia de la reparación de este tipo de regurgitación, en donde se analizaron pacientes que fueron llevados a reparación de la insuficiencia tricuspidia cuando era masiva o torrencial contra la insuficiencia tricuspidia grave, y sí se vio que el índice de hospitalizaciones por falla cardíaca era mayor en los pacientes que tenían insuficiencia tricuspidia masiva y torrencial con respecto a la severa. Pero si los pacientes que tenían insuficiencia tricuspidia masiva o torrencial eran llevados a reparación borde-borde y el procedimiento era exitoso, sí había diferencias significativas en cuanto a los pacientes que tenían insuficiencia tricuspidia grave, y les iba pues mucho mejor en cuanto a rehospitalizaciones a los que mejoraba la regurgitación masiva y torrencial con la reparación, y la rehospitalización fue de 69.9% contra 54%, y con diferencia estadísticamente significativa. Aquí les quiero mostrar el dispositivo. Es el mismo, muy parecido en cuanto a las características anatómicas del MitraClip. Tiene un cuerpo, tiene 2 brazos y tiene estos grippers. Estos grippers son los que van a permitir que las valvas se anclen entre el brazo y el gripper. En la imagen que está arriba a la derecha pueden ver un eje corto donde estamos utilizando este corte ortogonal a nivel de la valva anterior, y del lado derecho se ve la valva septal y la valva anterior, y vean cómo el clip tiene los brazos abiertos. Siempre en el eje de agarre, que es es donde vamos a ver los brazos abiertos del clip, porque está exactamente, si nosotros ya guiamos desde la aurícula derecha esa alineación con la valva septal y la valva anterior, tenemos que ver los brazos abiertos en ese eje de agarre, como en el MitraClip, que en el eje apical de 3 cámaras vemos los brazos abiertos y en el eje bicomisural los vemos cerrados. Aquí es lo mismo, pero el eje corto es donde los brazos tienen que verse cerrados, y en el eje de agarre, que es el de la derecha, los brazos tienen que verse abiertos, como está en este esquema. Cuando cerramos el clip, es decir, cerramos el brazo, el gripper
queda entre la valva y el brazo, se cierra y cuando el clip queda completamente cerrado a 0 grados, vamos a ver una imagen como la que vemos aquí. Vean cómo la valva septal tiene menos movilidad, igual la valva anterior, y también por eso sirve medir la longitud de la valva antes de hacer el agarre. Esto se llama agarre, y también medir la valva septal para que la podamos medir antes y después. Lo que requerimos para tener seguro un agarre y que no vaya a haber un detachment o una separación de la valva del dispositivo es que por lo menos 4 milímetros de la valva se hayan quedado adheridos al dispositivo. Entonces, por eso sí es otro método poder medir las valvas. Pero observen, a diferencia de la válvula mitral, como las valvas son muchísimo más delgaditas y hay que estar haciendo ahí varias imágenes para obtener una muy buena imagen del agarre. El eje, el face view de la válvula tricúspide con el ecocardiograma tridimensional también es una herramienta muy útil porque nos permite observar como de una manera más anatómica dónde están ubicados los triclips, ¿no? En este caso, la válvula aórtica está a las 5 de la tarde, que es la vista del intervencionista, y como pueden ver aquí, se encuentran, hay tres clips, y alguien me puede decir entre qué valvas y qué valvas están, si lo pueden ubicar ahí. Esta es la aorta. Entonces, siempre la valva que está cerca de la aorta es la valva anterior, la septal, y acá está la valva posterior. Entonces, están entre la valva septal y la valva posterior, están más arriba. Si estuvieran entre la valva septal y la valva anterior, estarían más aquí abajo, porque esta es la aorta. Por eso es que siempre cuando hagamos el corte para reconstruir la válvula tricuspidia de manera tridimensional, hay que tomar en cuenta las estructuras que están aledañas para ubicarnos donde estamos, si es anterior, si es posterior. Entonces, esta vista es indispensable, por eso cuando se hace la reparación borde-borde tanto de la válvula mitral como de la válvula tricuspidia, necesitamos una imagen, una sonda de ecocardiograma tridimensional. Esto es las mismas vistas, son otros ejemplos de casos donde utilizamos también el eje transgástrico. Por ejemplo, aquí hay que evaluar también que no exista, por ejemplo, aquí hay derrame pericárdico ligero, durante el procedimiento estar viendo que eso no aumente, que no cause compromiso hemodinámico. Se hace la cuantificación incluso con eco 3D para medir, ahora tiene mucha importancia para medir el grado de la insuficiencia, medir el área de la vena contracta por 3D y compararla después de la colocación del dispositivo, porque a veces quedan 2 o 3 jets y es más fácil sumar las áreas de la vena contracta que quedan como insuficiencia residual para saber y cuantificar post colocación del triclip cuánta insuficiencia quedó. Estas son algunas de las herramientas ecocardiográficas que ahora tenemos y que podemos utilizar para tener una evaluación más concreta. Y este es un ejemplo de un procedimiento donde ya se introdujo una guía primero hacia la vena cava superior. Esto es una vista desde el atrio derecho, donde vemos arriba la vena cava superior, la vena cava inferior, la fosa oval, y aquí está el catéter guía, y aquí se los puse para que lo vean en un dispositivo, pero que es de entrenamiento, donde se ve el catéter guía que entra, esto simula la vena cava inferior, aquí está la entrada a la aurícula derecha, y aquí está la válvula tricuspidia, que es lo que estamos viendo en esta vista con ecocardiograma tridimensional. Este es el dispositivo. Aquí en la imagen de la derecha hacia abajo estamos viendo la fluoroscopía, el catéter guía, y observen cómo entra el sistema de MitraClip que está ya saliendo del catéter guía hacia la aurícula derecha, y cómo se puede ver. Vean, esto nos da una idea de más o menos a qué altura se encuentra el hemodinamista, pero vean la vista que nosotros observamos, donde pudimos ver las estructuras interiores, ver que no toque la punta del clip a la pared libre de la aurícula o que se vaya hacia el septum interarterial. En fin, es un procedimiento que sí depende mucho de la imagen del ecocardiografista. Aquí ya se expuso el MitraClip, se hace esto que es la M o la bisagra del catéter guía, se avanza
el MitraClip hacia el tracto de entrada del ventrículo derecho, y ahí es donde tenemos que hacer una alineación adecuada para que podamos ver cerrado en el eje corto el clip y abierto en el eje de agarre y darnos una idea de dónde está la alineación. Para eso podemos utilizar métodos como el MPR, Multiplanar Reconstruction. Existen diferentes marcas comerciales y básicamente todas cuentan con alguna herramienta de este tipo que nos permite sacar, aunque baja un poco la resolución de las imágenes, porque el frame rate baja cuando agregas 2 o 3 imágenes, sí nos permite observar un eje corto, por ejemplo, aquí, un eje de agarre, un eje un poco más abajo y ponerlo a alinear, y además el eje o el face view de la válvula tricuspidia, lo cual nos permite hacer un adecuado alineamiento, y cuando se cierran los brazos para poder acceder hacia el plano valvular tricuspidio y el aparato subvalvular, pues podemos utilizar estas herramientas para estar seguros de que no hay un movimiento de desalineación cuando se va a hacer el agarre. Y además, pues ahora esta tecnología cuenta con agarre independiente y podemos ver la elevación del gripper, ya sea anterior o posterior, para también ayudar al hemodinamista a utilizar las herramientas del dispositivo para poder abrir o cerrar en base a lo que estamos viendo con la imagen. Siempre se utilizan estas vistas, son las más importantes, el eje corto y el eje de agarre. Siempre tiene que bajar con los brazos ligeramente cerrados para evitar lesionar algunas estructuras, y de preferencia se le pide al anestesiólogo que haga una apnea en inspiración para bajar con mucho cuidado y no quedarse atorado en alguna de las estructuras, como les mostré con anatomía. Se abre, se asegura el agarre. También podemos utilizar estas técnicas de fusión para todavía estar seguros de que estamos entre las valvas que queremos para poder hacer el agarre. Y bueno, aquí son ejemplos como los que estaba ahorita presentando el doctor Roberto Lang, que la tecnología ha evolucionado de tal manera que podemos hacer la fusión con el Eco Navigator y poder poner color o hacer fusión con el eco, la tomografía y la fluoroscopía. Tenemos que, ahí sí interviene mucho nuestra capacidad de estar buscando muy obsesivamente el agarre, porque lo que más tememos los ecocardiografistas cuando se hacen este tipo de procedimientos es tener un detachment o que no quede bien agarrada la valva y que quede suelta. Se puede arreglar si una de las valvas quedó agarrada. Sin embargo, sí tenemos que ser muy obsesivos en estar seguros de que se hizo un buen agarre. En este caso, la insuficiencia tricuspidia pasó de torrencial a ligera a moderada. Se ven los dos jets. No es lo mismo que TAVI, es una reparación borde-borde, no queda completamente contingente la válvula, pero sí es importante que se reduzca al menos 2 cruces de insuficiencia tricuspidia para ver resultados clínicos más importantes. Terminando el procedimiento, hay que medir también el gradiente medio, el área valvular con el que quedó. Lo permisivo es que esté por debajo de 5 milímetros de mercurio, y aquí son algunos de los ejemplos que por color se ve bastante significativa la reducción en ambos casos. Sin embargo, pues sí hay que hacer la cuantificación cuantitativa, semicuantitativa y cualitativa de la regurgitación residual. Este es un caso en donde se reparó la valva septal con respecto a la valva anterior utilizando el 3D. Y bueno, los desafíos que nos encontramos los ecocardiografistas ante la anatomía tricuspidia se pueden ir resolviendo utilizando múltiples vistas ecocardiográficas, sobre todo el eje transgástrico. La anatomía es variable y por eso el eco 3D nos puede ayudar. Y cuando existe alguna situación como artefactos por algún tipo de válvula del lado izquierdo que nos hace imposible poder observar la válvula tricuspidia, parece ser un método prometedor el ICE con 3D,
que pudiera ser la clave para que pudiéramos rechazar menos pacientes. Y como conclusión, pues el ecocardiograma transesofágico, como pudieron ver, es una herramienta indiscutible en este tipo de procedimientos. Se debe tener un entrenamiento para que se asegure el éxito por parte del ecocardiografista, y las contraindicaciones relativas principalmente son la longitud de las valvas, que si es menor de 7 es poco probable que sean candidatos, el gap de coaptación y la hipertensión pulmonar grave, que sería una de las contraindicaciones más importantes. Entonces, eso es todo. Bueno, excelente plática, Magali. La verdad, gracias por tan extensa explicación desde las indicaciones hasta el step by step del procedimiento. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar prioridad al manejo percutáneo ya intervencionista con el doctor Marco Alcántara, quien es experto y productor actualmente en México y Latinoamérica en el manejo de esta patología de forma percutánea. Muchas gracias, Ulises. Un agradecimiento al comité organizador, al doctor Ulises López, por la invitación a este evento. Y bueno, nos vamos a platicar de algo realmente novedoso y fascinante en el mundo de la intervención estructural, que es ahora cómo podemos reparar borde la válvula tricúspide. Como bien dijo Ulises hace rato, la válvula tricúspide se le consideraba la válvula olvidada. No cambia el clicker. Y se le consideraba la válvula olvidada puesto que sentíamos que no tenía ninguna repercusión clínica. Entonces dejábamos a nuestros pacientes clásicamente sin un tratamiento invasivo, nada más les dábamos tratamiento diurético y bueno, pues esperábamos a que estos pacientes se evolucionaran porque pensábamos que no les iba a pasar nada. Ahora sabemos que tiene un pronóstico sombrío. La enfermedad es más frecuente de lo que antes pensábamos. De hecho, afecta hasta el 50% de los pacientes que tienen algún problema mitral. Afortunadamente, y digo afortunado porque son buenos candidatos para este tipo de tecnologías, la reparación borde-borde, el 80% son funcionales, o sea, por dilatación de la pared libre del ventrículo derecho, y los hacen particularmente buenos candidatos para el tratamiento percutáneo porque desafortunadamente la mortalidad quirúrgica no es baja, es una mortalidad quirúrgica elevada. Si no les hacemos nada a estos pacientes con insuficiencias tricuspídeas importantes, vean cómo la sobrevida a lo largo del tiempo es muy mala y a más grave la insuficiencia tricuspidea, peor la sobrevida a lo largo del tiempo. Entonces, pues esto es una invitación para que a los pacientes que a lo largo de su práctica clínica encuentren con insuficiencia tricuspidea, no los dejemos primero sin una evaluación adecuada y segundo sin una intervención oportuna. La fisiopatología de la dilatación ventricular secundaria e insuficiencia tricuspidea hace que la pared libre del ventrículo derecho se vaya dilatando. Esto sobrecarga volumétricamente al ventrículo derecho y esta sobrecarga volumétrica se transmite hacia el circuito pulmonar, haciéndolo hipertenso o no. Con resistencias altas, y esta dilatación de la pared libre hace que el velo anterior se despegue del septal, lo cual lo hace bueno candidato a este tipo de pacientes para estas tecnologías de reparación borde-borde. ¿Qué dicen las guías del tratamiento de estos pacientes? Si se fijan, no hay ninguna indicación frontal para que se haga una intervención quirúrgica de los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidea. La intervención tricuspidea está siempre en acompañamiento de algún problema en el corazón izquierdo, lo cual quiere decir que no hay ninguna sanción quirúrgica directa para el paciente con insuficiencia tricuspidea de manera frontal. Entonces, si van a tratar los cirujanos la tricuspide, siempre es en combinación con alguna cirugía del corazón izquierdo, lo cual también lo hace muy oportuno para que nosotros lo podamos tratar de manera percutánea. Tecnologías en investigación y en desarrollo para la válvula tricúspide hay muchísimas. Sin embargo, en la práctica clínica real solo hay dos tecnologías que realmente están teniendo un peso importante en cuanto a resultados, y estas son las válvulas dedicadas directas, las válvulas tricuspídeas ortotópicas o la reparación borde-borde, porque todos los otros tratamientos son complejos como la anuloplastía con cardioband o son medidas que son totalmente paliativas como las válvulas heterotópicas tipo trick valve. Entonces, los tratamientos que frontalmente más están repercutiendo sobre este tipo de pacientes son las válvulas dedicadas y la reparación borde-borde. De hecho, en el mundo, por la factibilidad y distribución de estas tecnologías, la gran mayoría de las tecnologías que estamos utilizando son reparaciones borde-borde con sistemas de triclip o mitraclip aplicados a la válvula tricúspide.
Ahora, desde el punto de vista del intervencionista, es importante que aprendamos a ver imagen, porque el intervencionista no es alguien particularmente avesado en la evaluación de la imagen ecocardiográfica. Por eso hay una subespecialidad en imagen ecocardiográfica. Sin embargo, los que nos estamos adentrando a este campo, es importante que nos vayamos haciendo hábiles o aprendamos a ver este tipo de evaluaciones. Y bueno, pues primero tenemos que aprender que ha cambiado la evaluación de la válvula tricúspide. Ahora son 5 grados en los que se pueden graduar la problemática de la válvula, y es importante que podamos reconocer cuáles son estos grados para saber si este paciente tiene o no que ser llevado a algún tipo de intervención mecánica. La otra cosa importante es lo que ya nos platicaron sobre la morfología de la válvula tricúspide, y en el 50% de los escenarios la válvula no es tricúspide. La válvula tiene alguna variabilidad anatómica que la hace que no sean solo 3 velos, pueden ser o 2 o más de 3. Entonces es importante que reconozcamos cuál es la morfología de la válvula, porque tenemos que aprender a ver, ya que dependerá de esto qué es lo que le tendré que hacer y en dónde tendré que cliparla. Entonces es importante que podamos reconocer la morfología. Esta diapositiva ya nos la presentaron y es la base mediante la cual actúa el clip. El clip agarra 2 velos, que puede ser ya sea el anterior o el septal, o el anterior o el posterior, o el posterior y el septal. Y estos velos no solo los agarran, sino que el clip lo tensa, generando un mecanismo de anuloplastía indirecta, lo cual cambia la conformación del anillo tricuspidio y con esto genera continencia de la válvula. Entonces, pues, es importante reconocerlo como el mecanismo realmente por el cual actúa el clip. Ahora, a diferencia de su contraparte mitral, en donde es relativamente simple el clipado porque nada más podemos agarrar el velo anterior contra el posterior, aquí podemos hacer una combinación de agarres entre el anterior septal, el anterior el posterior, o el posterior y el septal. Entonces dependerá de dónde salga el jet ecocardiográficamente para saber en dónde voy a colocar esos clips, lo cual lo hace particularmente más complejo. La otra importante el concepto que tenemos que platicar es la visibilidad que tengamos. Entonces yo podré ser el mejor operador de TriClip en el mundo, pero si no tengo una visión adecuada de lo que estoy viendo, pues no puedo saber qué es lo que está pasando. Ahora, el sistema de TriClip cambió con respecto al de MitraClip en cosas muy, muy puntuales, que lo que hacen es mejorar la ejecución del caso para poder agarrar de mejor manera los velos de la válvula tricúspide. Y esto es que le agregaron una perilla que hace que pueda despegar lateralmente el clip del septo, porque por el ángulo de entrada de la cava con la aurícula hace que el dispositivo se dirija al septo, entonces se despega. Entonces, no hay una punción transeptal, entonces el ángulo de entrada del catéter IA no es tan marcado como en la mitral. Y bueno, pues, cambiaron algunas particularidades de cómo puedo dirigir el clip hacia la válvula. A esto se le llama steering. Entonces es un poco diferente. Ahora, ¿cuál es el desafío que nos representa la válvula tricúspide a la hora de su ejecución? Que los velos son muy finos, estos tienen dropout y no se ven muy bien tanto en 3D como en bidimensional. Se pueden generar muchas sombras e interferencias con estructuras adyacentes, sobre todo cuando este paciente ya ha tenido prótesis, anillos o tiene un septo grueso. El ángulo de insonación no es el ideal y por esto no lo voy a poder ver de manera tan fidedigna como la mitral, y además la válvula está en el campo lejano, esto ya nos lo platicaron. Ahora veamos un caso ordinario, lo que hacemos en el día a día. Es un hombre de 72 años, ya le cambiaron la aorta y la mitral hace 10 años por prótesis y tiene una insuficiencia tricuspidia grave que es resistente a diuréticos. Este paciente es muy buen candidato para TriClip porque ya muy pocos cirujanos se animarían a hacer una cirugía de nuevo en un paciente ya operado con un par de prótesis tanto aórticas como mitrales que solo tiene dañada la válvula tricúspide. Entonces, pues, este es un paciente ideal. Entonces, entramos por una vena. Entonces, aquí es importante mencionar que aunque es una vena, tenemos que ser muy respetuosos con esta vena, ya que es una vena 14 French la que vamos a dilatar. Entonces, usamos sistemas de micropunción guiados con ultrasonido, aunque sea vena. Lo precerramos con 2 sistemas ProGlide y hacemos dilataciones secuenciales de la vena para lastimarla lo menos posible. Y a través de esta vena subimos directamente ese sistema, que es el sistema del clip que ya nos habían mostrado. Entonces lo dejamos a la mitad de la aurícula derecha. En la mitad de la aurícula derecha vemos cómo está la guía. Después vemos ahí el sistema, cómo está estacionado a la mitad de la aurícula. Y una vez que tenemos el sistema, metemos el clip
y tenemos que verlo en eco, aunque en fluoroscopía parece ser que está muy claro, porque vean cómo el clip se está dirigiendo total y completamente hacia el septum interauricular. De hecho, no es infrecuente que si uno no tiene cuidado y hay un foramen oval permeable, metamos el clip a través del foramen oval y el sistema del triclip acabe en la aurícula izquierda. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y hacer todos estos movimientos guiados con ultrasonido. Después giramos el clip y lo deflectamos, lo doblamos para que vea hacia la válvula tricúspide, y en la válvula tricúspide le pedimos al ecocardiografista que nos prenda el 3D. Ya nos mencionaron las peculiaridades de tener la aorta a las 5 o a las 11. Entonces, en este caso pusieron la aorta a las 11. Si la aorta está a las 11, es para mí importante reconocer que el velo de allá es el anterior, este es el septal y este es el posterior. Entonces, así puedo tener controlados todos los arcos de movimiento para irme a la comisura septo anterior, valva posterior, o dirigir el clip, columpiarlo hacia el velo anterior o el velo septal, que son los movimientos básicos que hace el clip. Una vez que tengo el clip ahí, nos cambian a una imagen transgástrica, y fíjense en esa imagen transgástrica lo bien que se define el direccionamiento del clip en la válvula. Entonces tengo aquí el clip y este clip está orientado en esta posición. Quiere decir que está correctamente orientado para poder hacer el agarre del velo anterior, el cual está hacia abajo, y del velo septal, el cual está hacia la derecha y arriba de la pantalla. Entonces, así está colocado este clip y así están los velos. Y es importante para mí como intervencionista poder reconocerlo, porque en este momento ni siquiera estoy viendo la fluoroscopía. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos haciendo el agarre. Entonces, pasamos el clip hacia el ventrículo derecho y lo vamos subiendo hasta tener esta imagen que ven en pantalla, que es que el clip hace que los velos se recarguen. Entonces, aquí tenemos un explain de la entrada-salida, y con la imagen de las fusiones, tanto tomográficas como por eco, a veces esto nos puede ayudar mucho para saber dónde está el clip colocado. Ya que tengo los brazos recargados en el clip, cierro el clip. Se puede cerrar tanto en la vista del explain de la entrada-salida como en ese transgástrico, y vean cómo aquí se ve el puente de tejido. Entonces ahí está el clip agarrando, cómo se ve el tejido ahí unido justo en la unión del septal con el anterior, y bueno, pues aquí tenemos un buen agarre. Se hace una evaluación tanto de gradiente tricuspidio como del flujo de venas hepáticas para ver que esto haya tenido una repercusión en la hemodinámica del paciente. Si es así, prende el color el ecocardiografista para ver si esto tiene una repercusión significativa. Parece ahí que sí, hubo una disminución muy importante. Si estamos contentos con gradiente y la ejecución hidráulica del clip, lo que hacemos es soltarlo del clavo y se queda el clip ahí estable. Se hace la evaluación final, vemos cómo hay una disminución muy importante, si se fijan, de cómo estaba el clip, el jet inicial, y se cierran los cierres vasculares y se acaba el caso. Ahora, esto tiene traducción clínica, y uno de los estudios más importantes fue el TriLuminate, publicado en marzo del 2023, que incluyó a 350 pacientes. Se aleatorizaron para recibir tratamiento médico contra CLIP, y el punto más fuerte de este estudio fue la calidad de vida. Entonces, en estos pacientes hubo un incremento muy notorio de la calidad de vida. Hubo una diferencia pequeña, pero bueno, importante también, de rehospitalizaciones. Y bueno, pues obviamente en este tipo de pacientes que están tan enfermos, pues la mortalidad no impacta de manera importante, pero sí afecta la tasa de hospitalizaciones y su sobrevida. ¿Qué podemos concluir de estas intervenciones de reparación borde-borde? Que bueno, tienen una alta tasa de éxito. De hecho, en el TriLuminate, el 100% de los pacientes tratados con CLIP fueron exitosamente tratados. No hay consideraciones con respecto a la seguridad del dispositivo, y el implante es un procedimiento muy seguro, puesto que en todo momento estoy controlando la liberación de el agarre y lo que le está pasando a la válvula con el dispositivo. Hay una reducción significativa de la insuficiencia tricuspide en la gran mayoría de los casos, y hay una mejoría significativa de la clase funcional de los pacientes tratados con estas tecnologías, lo cual implica que esta tecnología puede ser una opción muy viable en pacientes adecuadamente seleccionados con insuficiencia tricuspide sintomática grave. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marco. Bueno, gracias, Marco. Excelente presentación. Un par de preguntas. Una es, ¿cuál es el rol del eco intracardíaco? Si es complementario del eco transesofágico cuando no tenemos una buena imagen. Y la segunda pregunta es, ustedes que son proctors y que hacen esto de forma rutinaria, ¿qué tan frecuente es que les refieran para mitraclip y triclip el mismo procedimiento, sabiendo que una vez que reparas la mitral,
un 50% puede tener mejoría de la tricúspide. Entonces, más que nada ver esos puntos. Bueno, en cuanto al ICE 3, el ICE 3D, o sea, primero que nada, para poder hacer un procedimiento de esta naturaleza, tienes que tener una sonda intracardíaca, pero tridimensional, porque de nada sirve una sonda bidimensional. El problema de la sonda tridimensional es de que se le resta esta practicidad que tiene para otros procedimientos de intervención, como el foramen o el cierre de defectos interauriculares. Porque de todas maneras, tú estacionas la sonda de ICE 3D en la aurícula derecha, haces movimientos, vaya, de control ligero para poder apuntar a la válvula, pero de todas maneras la sonda se conecta a la misma máquina de eco normal, a la consola grande. Y de todas maneras necesita estar el ecocardiografista manipulando la imagen, porque de todas maneras necesitan hacer las reconstrucciones, los explains. Entonces, este dinamismo que gozas de la sonda en otros procedimientos, aquí obviamente no es tanto. Obviamente tiene cierta utilidad, sobre todo en pacientes en donde tienen contraindicación para la inserción de la sonda, como en los pacientes hepatópatas que tienen varices sangrantes o con alto riesgo de sangrado o algún tipo de estenosis esofágica en donde no puedas manipular la sonda, pues porque puedes generar una ruptura esofágica. Esos son los pacientes, pero son muy contados y la imagen en estos procedimientos que nos ha tocado ver es muy poco dinámica porque es muy tardado. Tú colocas la sonda, le tienes que dar un poquito más de inclinación. De todas maneras, el ecocardiografista la está manipulando y lo hace procedimientos muy tardados. En cambio, la verdad es que el grado de habilidad que ya agarraron los ecocardiografistas con la sonda 3D normal es brutal. Entonces se meten transesofágico, la sacan esófago medio, se vuelven a meter, hacen la manipulación de la imagen, prenden el MPR. Entonces creo que es un procedimiento más dinámico, el normal, el convencional con la sonda convencional, que con la sonda ICE 3D. Y el otro inconveniente en América Latina, y hay que platicar de ello, es el costo. La sonda tiene un costo altísimo. Entonces, sí puedes solventarte en algunos escenarios. Creo que no va a ser el común de la práctica aún hasta no tener mejoras en cuanto a las técnicas de manipulación de la imagen por 3D con esta sonda, pero en algunos casos muy, muy seleccionados sí te puede ayudar, como en estos casos que platicábamos. Y la otra es en los pacientes en donde les pones un clip mitral y después un tricuspidio, son muy pocos los pacientes en donde se justifica un procedimiento mixto simultáneo, porque ya lo dijiste tú, el 50% de los pacientes a los que les haces una intervención mitral se va a descargar el circuito pulmonar y por ende se van a descargar la poscarga del ventrículo derecho y la insuficiencia tricuspidea en la mitad de los casos pasa de una fase o de un estadio intervenible a un estadio que no necesita siquiera intervención mecánica al menos. Entonces, lo más razonable es hacer la intervención mitral, esperarse 3 meses para ver cómo se adaptan las condiciones de flujo y hemodinámica del ventrículo derecho a esa intervención mitral y después evaluarla. Serían muy pocos casos y esos casos son anecdóticos de pacientes con falla biventricular que van a puente de trasplante. Estos a lo mejor serían los mejores escenarios para que le pongas a un paciente mitraclip y triclip en el mismo procedimiento. Un paciente con falla ventricular muy, muy grave, candidato a trasplante, en donde ya no te va a aguantar esos 3 meses de reposo para ver qué le pasa a la hemodinámica del derecho, clipas la mitral y de salida clipas el famoso take-out procedure, clipas la tricúspide y ves ya con el clipaje de los dos cómo le va y qué tal te va a aguantar ese trasplante ese paciente posterior. Pero son contadísimos los casos que van para procedimientos simultáneos. No sé si hay algo más. ¿Listo? Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias.